Bienvenidos a su clase en línea de mecánica de fluidos. Lo que veremos hoy será la presión, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos del ejercicio y al experimento. Los fluidos no soportan esfuerzos cortantes o de tensión. Debido a esto, el único esfuerzo que se puede ejercer sobre un objeto sumergido en un fluido estático es el que tiende a comprimir el objeto desde todos los lados. En otras palabras, la fuerza que ejerce el fluido estático sobre un objeto siempre es perpendicular a la superficie del objeto, como se muestra en la figura inferior izquierda. La presión de un fluido se mide con el dispositivo de la que está del lado inferior derecho. El dispositivo consta de un cilindro al vacío que encierra un pistón ligero conectado a un resorte. Mientras el dispositivo está sumergido a un fluido, el fluido presiona hacia arriba el pistón y comprime el resorte hasta que la fuerza hacia adentro se ejerce al fluido. Se equilibra con la fuerza hacia afuera que ejerce el resorte. Si el resorte se calibra antes, es posible medir con exactitud la presión del fluido. Si F es la magnitud de la fuerza que ejerce sobre el pistón y A es el área del pistón, la presión P del fluido en el nivel al que el dispositivo se sumerge se define como la relación entre la fuerza y el área. Entonces tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre área y la presión es una cantidad escalar porque es proporcional a la magnitud de la fuerza sobre el pistón. Las unidades de presión son newtons por metro cuadrado. En el sistema internacional, otro nombre para la unidad es el pascal. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejercicio sobre presión, en el cual el problema dice: el colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Inciso A, encuentra el peso del agua del colchón. E inciso B, encuentra la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama del agua descanse en su posición normal. Suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Entonces, a partir de esto, lo primero que tenemos que realizar es el cálculo del volumen. Entonces, nosotros sabemos que el volumen es igual a la multiplicación de sus lados. Entonces, vamos a tener un producto de 2 metros por 2 metros. Y para el último tenemos que realizar una pequeña conversión, 0.300. Teniendo como resultado 1.20 metros cúbicos. Después de esto tenemos que encontrar cuál es la masa de la cama de agua. Entonces, nosotros sabemos que la masa la podemos calcular del cálculo de la densidad. Si nosotros conocemos cuál es nuestro material, a partir de esta despejamos y decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, a partir de esta decimos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y nuestro volumen tenemos que es 1.20 metros cúbicos. Teniendo como resultado que tenemos una masa de 1.20 por 10 a la 3 kilogramos. Bueno, posterior a esto tenemos que encontrar cuál es el peso de la cama. Entonces recordemos que el peso de la cama se calcula multiplicándolo por la gravedad. Masa por gravedad es el peso de la cama. Entonces tenemos que el peso es igual a la masa por gravedad y decimos que tenemos 1.20 por 10 a la 3 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
teniendo como resultado 1.18 por 10 a la 4 newtons. Entonces, si convertimos esto, estamos diciendo que es una cama aproximadamente demasiado grande, fuera de los estándares. Pero bueno, entonces el siguiente inciso es que encontremos cuál es la presión que se ejerce de esta cama con el suelo. Entonces, a partir de lo que hemos visto, sabemos que vamos a tener que la presión ejercida está determinada por la fuerza sobre unidad de área. Entonces, si tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área, vamos a decir entonces que vamos a tener 1.18 por 10 a la 4 newtons sobre 4 metros, que son los que están sobre el suelo, 4 metros cuadrados. Esto nos daría un resultado de 2.94 por 10 a la 3 pascales. O mejor dicho, utilizando lo que hemos visto anteriormente, tendríamos 2.94 kilopascales. Como bien saben los buzos, la presión en el agua aumenta con la profundidad. Del mismo modo, la presión atmosférica disminuye con la altura creciente. Por esta razón, las aeronaves que vuelan a grandes alturas deben tener cabinas presurizadas para comodidad de los pasajeros. Variación de la presión con la profundidad. Tendremos como ejemplo que la presión ejercida sobre un objeto o sumergido sobre otro material, vamos a tener que es la suma de dos presiones. ¿Cuál es la presión que se tiene atmosférica o la inicial más la presión ejercida sobre el material? Entonces, si nosotros vamos despejando que fuerza es masa por gravedad sobre área, que esta es nuestra presión ejercida sobre el objeto, y luego decimos que podemos determinar la masa a partir de la densidad, podemos decir entonces que la densidad por el volumen por la gravedad sobre el área es la presión ejercida sobre el objeto. Nosotros continuamos y despejamos ahora que el volumen es área por altura. Entonces tenemos ahora que la densidad por el área, por la altura, por la gravedad sobre el área es la presión ejercida en el objeto. Entonces ahora nosotros, si nos damos cuenta, podemos eliminar lo que es la unidad área y únicamente vamos a tener la densidad por la gravedad por el área. Esto complementando a la presión ejercida, la presión inicial ejercida, que en este caso sería la atmosférica, como se puede observar en el dibujo. Tenemos un cilindro sumergido en agua y que en la parte posterior tenemos la presión atmosférica. Entonces, si nosotros podemos observar, tenemos que la presión total del objeto es la presión atmosférica más la presión ejercida del agua sobre el fluido, ¿no? Y podemos observar ahí que tenemos que la densidad del agua, nosotros la conocemos, y de todos modos existen tablas con estos valores. La gravedad la conocemos y únicamente estamos efectuando la altura que está sumergido el objeto. Y podemos observar que es indiferente el área del objeto. Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio sobre el tema que acabamos de abordar, sobre la presión ejercida a una distancia distinta. Entonces, para esto, a través de este software vamos a llenar un tanque donde vamos a colocar un manómetro, lo vamos a colocar a 2 metros y vamos a decir que tenemos una gravedad de 9.8 y que vamos a decir que es agua. Entonces, para este caso, por ejemplo, tenemos que a 2 metros de profundidad en agua tenemos 121.38 kilopascales. Si nosotros nos fuéramos más profundo, tendríamos alrededor de 130.56 kilopascales. Entre más profundos nos vamos, más presión encontramos. Si nosotros nos ponemos en la parte de arriba,
vamos a tener 100.3 kilopascales y realmente en este caso estaríamos nada más utilizando la presión atmosférica. Entonces, para eso ahora lo que vamos a hacer es que a 1 metro vamos a variar el tipo de fluido, lo vamos a hacer a la densidad de una miel, que son 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces observamos que tenemos 115.46 kilopascales y si nos vamos a la parte más profunda tenemos 143.30 kilopascales. Entonces podemos observar la diferencia entre que hay cuando usamos un fluido de agua a cuando usamos un material mucho más denso y viscoso. ¿Qué sucede cuando usamos gasolina? Este se reduce, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nosotros aplicamos una gravedad distinta a la de la Tierra? Entonces, observen lo que sucede. Vamos a acercarnos a la gravedad que utiliza Júpiter y la presión aumentó demasiado. Entonces, vamos a dejar esta actividad para que ustedes puedan realizarla. El software es de PET de Colorado. Pueden buscarlo en internet, es totalmente gratis y es online. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal ya que hablamos de diversas materias y si tienes alguna duda déjala en los comentarios.